Vamos a abordar el tema de la descentralización y su influencia en el desarrollo local en el día de hoy con la temática de la filosofía que tenía la descentralización administrativa para la nación colombiana. Eh, Todo empieza en la década del 80 con eh, el fortalecimiento de las entidades territoriales con la ley 14 del 83, que le decía a los alcaldes en ese momento de nombramiento por el señor gobernador que fortalecieran su base catastral en lo concerniente al impuesto predial y su base también de industria y comercio para ir fortaleciendo las finanzas propias de los municipios. Luego, con la ley 12 de 1986, la nación, el gobierno le transfiere a los municipios un porcentaje que iba gradualmente hasta completar el 50% para que los municipios tuvieran en sus recaudos propios, en sus recaudos municipales, una fuente fuerte de acuerdo a las tareas que le iban a llegar por la nación. Fue así que con el decreto 77 del 87, todas las entidades que el gobierno había construido en la construcción de la Constitución de 1886 hasta la década del 80, como empresas como el IDEMA, mi doctor Hugo y mi doctor Alberto. El IDEMA en ese entonces era como la empresa que le permitía a los campesinos colombianos tener una certeza de que alguien le iba a comprar su cosecha y tenía precios de sustentación. Estaba el Instituto de Crédito Territorial, que hacía las funciones de la construcción de vivienda, y en el caso del departamento del Meta y más en el caso de Villavicencio, toda la esperanza, barrios como el Panorama, incluso en el Caudal el instituto llegó a construir. Tenemos como el ICE, el Instituto de Construcciones Escolares, que construía colegios, escuelas, en el caso nuestro como el INEN. Teníamos caminos vecinales, teníamos Telecom. Todas estas empresas las podemos llamar, ¿cómo las podemos llamar? La intervención del Estado en los medios de producción era un modelo socialista o era un modelo, ¿cómo lo podemos denominar? Y luego, con la constituyente de 1991, lo que se hace, incluso que ahí participa organizaciones importantes como el M19, el Partido Liberal, el Partido Conservador, reafirma la filosofía que se traía del modelo de centralización. Ahorita, en el gran debate nacional que se está dando, que se va a dar mañana, lo que se está planteando, las dos discusiones que se están disputando los votos de los colombianos es, uno, plantea de que hay que volver a rescatar como ese modelo de la intervención del Estado en las empresas estatales, y el otro es la libertad económica, la libertad de no intervenir las entidades públicas y dejar que lo privado genere también políticas públicas. Mi doctor Hugo Velázquez, tiene usted la palabra y nos puede ayudar en estos conceptos. Sí, efectivamente Colombia recorrió un camino con la Constitución de 1886 rígidamente centralista. Eso se explica dentro de la concepción unitaria del Estado, que pretendió volver a un sistema básicamente fuerte de presencia del Estado cuando se superó el conflicto que dio precisamente la oportunidad a Rafael Núñez de regenerar la República, según sus propias palabras. Esa Constitución de 1886 fue estrictamente centralista, y ese centralismo se dio a través de instituciones como las que usted menciona, el IFOPAL, el ISCREDIAL, el IDEMA y muchas otras, que lo que hacían era básicamente permitir que el Estado llegara a la sociedad, llegara a la economía con una presencia activa, directa, dinámica, económicamente hablando, dentro de la concepción de un Estado intervencionista keynesiano. Ese modelo centralista del Estado empezó a desmontarse especialmente a partir de 1977, cuando en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y en otros gobiernos se empezaron a trasladar varias competencias y responsabilidades
a los departamentos y sobre todo a los municipios. Fue una forma de acercar el Estado al ciudadano, recogiendo las palabras de Rafael Uribe, según la cual el municipio es la cara cotidiana del Estado. Entonces tuvimos un reto nuevo en que el municipio empezaba a tener competencias directas en el deporte, por ejemplo, en planes de vivienda, en programas como las UMATAS y la asistencia agropecuaria, en otro tipo de servicios, para lo cual la Nación empezó a transferirle recursos a cada uno de los municipios y a los departamentos, porque no podía darse descentralización sin dar al mismo tiempo recursos. Y tal vez la parte más importante de esa política de descentralización se vino a implementar con la elección popular de alcaldes, que dio la oportunidad de que el poder político definitivamente entrara a ser la expresión del constituyente primario en cada municipio. Rompió los esquemas que ligaban a los alcaldes al viejo gamonalismo, a los varones electorales, y entonces nos permitió a todos los municipios empezar a elegir alcaldes. Es el primer paso más audaz que pudiéramos llamar, permitió esa descentralización política acompañada con la descentralización administrativa que ya venía dándose a partir del decreto ley 77 de 1976 y con otra serie de políticas que permitieron que el Estado desde el nivel municipal tuviera una aproximación directa a los habitantes de cada municipio. Fue también la oportunidad de enfrentar una serie de conflictos que se presentaban a diario. Se dice, por ejemplo, que en la década del 70 podían darse en el país entre 80 y 100 movimientos cívicos de protesta, bloqueos de carreteras, manifestaciones, desfiles e inclusive expresiones de vías de hecho, porque la ciudadanía no entendía cómo no se les solucionaban sus problemas de acueducto, de agua potable, de alcantarillado, de construcción de escuelas y demás. Por eso la descentralización ayuda un poco a enfrentar esa conflictividad, hasta que llegamos a la Constitución de 1991, que es una constitución moderna que implementa la descentralización sin romper el carácter unitario del Estado, pero además complementa ese fortalecimiento de los municipios y los departamentos a través de figuras como la desconcentración y como la delegación. Hoy tenemos como la Constitución de 1991 un Estado unitario, pero un Estado descentralizado, desconcentrado y con delegación administrativa. Sin embargo, la descentralización tendrá otra serie de implicaciones de índole política que más adelante vamos seguramente a analizar. Bueno, una de las funciones que se ha discutido es que estas entidades del orden nacional le faltaba gerencia. O sea, si se hacía una comparación, el Instituto de Crédito Territorial era una empresa muy grande a nivel nacional, pero faltaba más dinámica, más gerencia para que llegara a solucionar todos los problemas de vivienda. Lo mismo las entidades que tenían que ver con los acueductos municipales, que en ese tiempo era Infopal, creo que era Infopal. La discusión ahora es si nosotros volvemos porque esas entidades se le dieron a los particulares, a excepción de vivienda que la tomaron los municipios, pero si nosotros vemos en la actualidad las grandes empresas privadas que están manejando los servicios públicos, en el caso nuestro de Villavicencio, gas, alumbrado público, recolección de basura, ¿sí? Hasta dónde lo que se pretende con el modelo de la discusión del día de mañana, o sea, del voto de mañana, que es una discusión frontal en la intervención del Estado, es volver a retomar esa iniciativa de las grandes empresas que se crearon en 1886 hasta la década del 80. Indudablemente que la descentralización va a convertirse en política pública dentro del ejercicio del próximo gobierno, especialmente si el presidente de la República es Gustavo Petro.
porque al fin y al cabo él tiene una propuesta clara de lo que es un Estado gestor, un Estado omnipresente en la gestión pública y en la administración pública. No es socialismo, como equivocada y malintencionadamente se pretende afirmar con respecto a la propuesta de Gustavo Petro. Entre otras cosas porque el tema del socialismo ya es un discurso desueto. Desde que colapsó el marxismo, hoy en día lo que se imponen son los discursos de propuestas políticas. Ernesto Laclau, que tal vez es de los autores más importantes contemporáneos, dice precisamente que con la decadencia de las ideologías se impone el discurso político, y parte de ese discurso tiene que ver con temas relativos a la corrupción, a la eficiencia del Estado, que serían políticas públicas para el próximo gobierno. Hoy nosotros tenemos un prototipo de gestión pública que no es socialismo. El modelo, el municipio de Medellín, todos los servicios públicos domiciliarios y otros complementarios que se prestan en la capital antioqueña, los presta el municipio de Medellín, además con una retribución de rentabilidad significativa. Los excedentes financieros de empresas públicas de Medellín son el 25% del presupuesto de ese municipio, pero también hay modelos de gestión en menor escala de desarrollo en lo que es, por ejemplo, Nariño, su capital Pasto, Cauca y su capital Popayán. Son las tres regiones del país que se convierten hoy en unas especies de que pudiéramos llamar paradigmas de gestión pública, y que es lo que pretende implementar Gustavo Petro. Volver a que el Estado sea eficiente en temas, por ejemplo, tan sensibles como el fortalecimiento de la agricultura, para poder suplir la llamada locomotora mineroenergética. Si no fortalecemos la agricultura a través de políticas que permitan sustentación de precios, mejorar el mercadeo de los productos del sector primario, si también no somos capaces de fortalecer la educación y la educación pública sigue a la saga de la educación privada, nosotros no vamos a tener propuestas de responsabilidad para sacar este país del atraso en que está. Por eso yo considero que lo que hay que romper en lo que pudiéramos llamar el estereotipo equivocado de la descentralización es que básicamente la descentralización nos cogió a nosotros con una debilidad política absoluta, debilidad de los partidos políticos, carencia de cultura política, no existencia de opinión pública, y eso llevó a que la descentralización se convirtiera en la mejor oportunidad para que los corruptos de este país, a nivel de los municipios y de los departamentos, vía contratación, vía captura de las rentas públicas, terminaran generando pérdida de confianza en las instituciones públicas, baja legitimidad del Estado, y eso es consecuencia de una colisión entre una descentralización que se necesitaba, pero que nos sorprendió con un precario desarrollo de las instituciones políticas, básicamente los partidos políticos. En otras palabras, no teníamos capital social y eso debilitó las políticas de descentralización. Pero lo que uno mira en el transcurso de Conrado también nos acompaña, fue alcalde, lo que uno mira en el proceso de la descentralización es que se fueron implementando normas a través del tiempo para que los alcaldes las se fueran incluyendo en sus territorios. Pongamos un ejemplo, el deporte, la ley del deporte y la recreación en los municipios. Esto cuando se suspendió parte de Coldeportes y se le dio esa responsabilidad a los municipios, se buscaba una filosofía de que todos los municipios tuvieran los escenarios deportivos competitivos, que los jóvenes no cayeran ahora como están cayendo en las drogas, sino que se trazaran políticas públicas para atender esa juventud en el tiempo libre. Alberto, ¿qué nos puede contar de eso frente al deporte? Bueno, muy buenos días. Agradezco la oportunidad. Efectivamente, a partir de la Constitución de 1991, aparece en el artículo 52 de esa ley, aparece la posibilidad de descentralizar el deporte, es decir, mediante el artículo 52 de la Constitución del 91, ahora sí.
En ese proceso de descentralización, efectivamente, con la ley, con la Constitución de 1991, en su artículo 52 se desarrolla la ley 181, que es lo que le va a permitir al deporte y a la recreación la descentralización total. La ley 181 tiene como objetivo crear el Sistema Nacional del Deporte y la Recreación. Y entonces, en esos términos, desaparece también mediante la ley 77 del 87, desaparece las juntas administradoras de deporte, que eran los que administraban ese tema en los departamentos. Desaparecido ellos y apareciendo la ley 181, entonces se ordena mediante la descentralización la creación de todos los institutos municipales de deporte en el país. Es decir, todos los municipios deberían tener un ente, secretaría o instituto que les permitiera ordenar y crear las políticas públicas del deporte en el país. Pero eso se fue al traste cuando aparece también la ley 617, que restringe los gastos de funcionamiento de los municipios, y entonces los municipios quedaron a la deriva sin cómo financiar esos institutos, y de esa manera entonces fueron desapareciendo y fue haciendo agua también la descentralización en el deporte, porque esos municipios no tuvieron cómo afrontar y aparecieron secretarías en los municipios en donde administraban el deporte, la recreación, el turismo, es decir, una serie de cosas en donde, por decir, para manejar el deporte nombraban un monitor que muchas veces no tenía ni el conocimiento ni la experiencia para manejar este tema. Entonces eso se fue diluyendo y hoy, por ejemplo, por decir algo, en el departamento del Meta tenemos apenas unos 7 u 8 municipios que tienen institutos municipales de deporte y que efectivamente los demás no. Hay un problema acá, y es que los institutos departamentales, en el caso por ejemplo del departamento del Meta, los institutos departamentales no han cumplido la función que la ley les ordenó, que la ley 181 les ordenó, y era precisamente asesorar y a los municipios precisamente que no tenían la posibilidad de tener esa infraestructura administrativa en ellos. Y entonces el departamento, el instituto departamental, se centró simplemente en nombrar unos monitores y hacer lo mismo que hace el instituto municipal. En el caso de Villavicencio hay una dualidad de funciones, y en esos términos el deporte, por lo menos en este departamento, está a la deriva, no hay infraestructura deportiva. Las canchas, por ejemplo, de fútbol, que es uno de los deportes que mueve la humanidad, que mueve el mundo, es muy poca lo que hay en relación a la población de Villavicencio. No tenemos estadio, y hoy la verdad que las posibilidades de desarrollar ese tema aquí en el departamento, a pesar de la descentralización, es muy poca. El doctor Hugo Velázquez decía una cosa muy importante, es que nos cogió, las instituciones no estaban preparadas, culturalmente no estábamos preparados para eso, y entonces esa buena intención de la descentralización quedó en veremos, porque realmente en la práctica no se ha cumplido. Uno de los temas también que en este momento podemos decir que está fallando, o que de pronto hay que revisarlo, no estábamos preparados gerencialmente, doctor Hugo Velázquez, para atender, pongamos, el tema de la salud, que con la ley 10 de 1990, que es la que le abre la compuerta al sector privado para que empiece a competir con el sector público en la prestación de la salud, cuando se crean las EPS y se habla de los primeros, segundos, tercer, cuarto nivel, y luego posteriormente con la constituyente, con la ley 100, se reafirma este modelo. Gerencialmente nos falta a los colombianos, o es que tenemos la cultura de la trampa, la cultura de ¿qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? Bueno, indudablemente no estábamos preparados al momento de que se adoptaran las políticas de descentralización, ni teníamos instituciones públicas, ni tampoco instituciones políticas como los partidos, como las corporaciones públicas, consejos municipales y asamblea departamental, que tuvieran una actitud constructiva frente a esos retos. Pero yo sigo insistiendo en que parte de esa debilidad institucional generó como consecuencia un efecto multiplicador de la corrupción. Yo creo que, para mencionar solamente algunos tópicos de cómo la descentralización en materia de salud se convirtió en una trampa para la salud,
para los pacientes, pero también una fuente de enriquecimiento para los funcionarios públicos. El chance, que es un monopolio del departamento con destino específico a la salud, se maneja en fondos comunes y eso permite la distracción de esos recursos, pero también unos programas que manejan los municipios, que son de su competencia, de acuerdo a la ley 715 y a otras leyes complementarias, como los programas de promoción y prevención, no funcionan, son tal vez la que pudiéramos llamar la caja menor de la corrupción de la salud a nivel municipal. Allí hay contratación torcida, hay contratación dirigenciada hacia intereses políticos, no hay eficiencia, no hay programas complementarios, por ejemplo en materia de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, no hay deporte y eso genera múltiples debilidades físicas y permite que, o hace que los pacientes, por no tener esa asistencia primaria, tarde o temprano empiezan a demandar medicina de alto costo y entonces contribuyen a saturar las CPS, contribuyen a saturar los servicios hospitalarios de segundo y de tercer nivel. Uno no debería encontrar personas de menos de 30 años, como ocurre en el Meta, demandando servicios, por ejemplo, en materia de asistencia de enfermedades pulmonares y muchas otras, que son producto de los malos hábitos como consecuencia de la falta de políticas de promoción y de prevención de la casi totalidad de los municipios del país y del departamento del Meta especialmente. Y yo estoy de acuerdo con Alberto Aguirre, el deporte es un elemento fundamental para la salud, no es solamente el tema de recreación, es que el deporte contribuye, hay un lema que por ahí se escucha, mente sana en cuerpo sano, es un elemento que complementa el desarrollo del capital humano. Cuando hay deporte, hay más salud, y como se descuida el deporte, pues desde luego, no solamente hay propensión a que la juventud termine en los vicios, en la drogadicción, por falta de oportunidades de recreación y de deportes, porque tampoco tenemos ni siquiera institutos con políticas claras de fomento del deporte. Aquí las ligas de las distintas disciplinas deportivas son o instrumentos de oportunismo electoral y muy pocas de ellas son eficientes en el fomento del deporte. Y también están huérfanas de apoyo oficial. Y repito, las entidades territoriales de nivel departamental no solo tienen los recursos de las transferencias de la ley 715 del sistema de participaciones, sino que la misma ley 617 obliga a que las entidades territoriales hagan esfuerzos fiscales y de los recursos propios destinen una importante suma a la atención del deporte y de la salud. Uno de los propósitos de la descentralización era que los municipios asumieran la salud y la educación. Eso se ha quedado en el papel. Solamente el único municipio que ha asumido la educación es el municipio de Villavicencio y los otros municipios no la han asumido. Lo mismo la salud, podemos colocar el ejemplo de Puerto Gaitán, con todos esos recursos de las regalías, no contempló y no asumió el reto de construir y descentralizar la salud. También vemos que los alcaldes se han quedado en darle las responsabilidades a los privados para que asuman tareas que le habían pasado para que ellos las ejercieran. Este tema lo vamos a contemplar ahorita y en las próximas conferencias y conversatorios que hagamos vamos a tocar los temas ya relacionados con cuánto dinero le ha llegado a los municipios y a cada municipio y qué ha pasado. Incluso podemos invitar a exalcaldes que nos cuenten sus experiencias frente a esas transferencias que la nación les ha hecho. Entonces la pregunta es, mis doctores, ¿se ha quedado corto? ¿Ha habido como pereza administrativa? ¿Tenemos pereza de asumir la gerencia pública? Y más bien decimos, como esta responsabilidad es tan grande, entonces se la damos a los particulares, ¿sí? Y yo me quedo como alcalde de ejecutar solamente contratos y ejercicio de baranda. Mi doctor Hugo. Bueno, indudablemente que nos quedamos cortos institucional y políticamente, pero también hay una actitud, lo que pudiéramos llamar una responsabilidad que le quedó debiendo
a la sociedad por parte de muchos administradores públicos, especialmente los alcaldes y los concejales. Decía, aquí se nos olvida que los concejales, en el caso de los municipios, cumplen una función importante, complementaria, una función además de control político, una función de coadministración en la medida en que ellos orientan los presupuestos públicos hacia esas prioridades. Entonces, no me cabe a mí ninguna duda de que es la debilidad institucional, la debilidad política, la que ha llevado a que muchos administradores públicos en los distintos sectores de la salud, del deporte y de la propia administración pública territorial terminen convirtiéndose en unos simples ejecutores de oportunidades de beneficio personal. En otras palabras, ha pesado más la maldad política en materia de gestión pública y eso es lo que ha socavado la eficiencia de la descentralización. Cuando a nosotros se nos entregó como entidades territoriales y departamentales un sinnúmero de competencias a través de la descentralización y de la misma desconcentración, se esperaba que a nivel local se encontrara una receptividad en materia de capacidad, de compromiso, de lo que modernamente se llama sentido de pertenencia y de responsabilidad para muchos funcionarios públicos. Hoy en día, los que acceden a los cargos públicos rara vez llegan con lo que pudiéramos llamar la ambición que debe explicar la carrera pública, que es la búsqueda de honor y de gloria. La mayor parte que hacen una carrera política hoy van detrás de un botín para enriquecerse fácilmente. Y aquí se ha creado una especie de paradigma equivocado, pudiéramos llamar, un prototipo de parecerse a. Entonces, en cada una de las carreras políticas, todo el mundo quiere parecerse a los que ya se enriquecieron por arriba. Nadie sigue los buenos ejemplos. Y valdría la pena mirar hacia el sur del país. Repito, no lo digo yo, lo han dicho muchos estudios. Uno hecho por el Observatorio de la Universidad Externado de Colombia. También lo ha hecho el Instituto Hernán Echavarría Olózaga de la Universidad de los Andes. Nariño, Cauca y Medellín y también Bogotá son hoy por hoy lo que pudiéramos llamar ejemplos selectivos de cómo se administra la cosa pública. Pero también hay otro tema, y es que la gestión pública y las competencias que se asumen por parte de los municipios se convierten en un instrumento básicamente de proselitismo electoral. Entonces, por ejemplo, los recursos del deporte se convierten en promotores de las elecciones. Los recursos de la salud en brigadas de salud con criterio clientelista. Y muchos de los recursos de los municipios se utilizan es para enriquecer a los gobernantes. Eso lo dice James Robinson en la obra ¿Por qué fracasan los países? Una obra muy importante que le dedica un capítulo casi completo a Colombia y al departamento del Meta de manera específica. Por eso el fracaso de la gestión pública en el Meta, de la descentralización, tiene que ver con la política, con la falta de partidos políticos, con la falta de pertenencia de quienes asumen responsabilidades públicas. Mire, uno cuando visita las comunidades, por ejemplo en Villavicencio y en el departamento del Meta, se encuentra con unas cosas terriblemente que uno realmente no se imagina que estén pasando. Por ejemplo, usted va a visitar las instalaciones deportivas, la infraestructura deportiva, por ejemplo, en Villavicencio, y usted encuentra que un polideportivo, que no es un polideportivo, es un concepto que hay que retomar de nuevo porque eso no es un polideportivo. Usted encuentra que lo construyeron hace 25 años y hace 25 años ni siquiera le han hecho un mantenimiento, ni siquiera le han hecho una restauración y ni siquiera el gobierno ha ido allá a plantear la posibilidad de una política o a plantear la posibilidad del deporte y la recreación en ese sector. Es decir, uno cree, y los que han escrito sobre la Colombia olvidada, realmente la Colombia olvidada esa que por la distancia que hay de los centros urbanos y demás, llámese Arauca, Caquetá y demás, esa Colombia olvidada en donde no entra sino el narcotráfico, la delincuencia, la guerrilla. Increíblemente también en los centros urbanos, por ejemplo como Villavicencio, también tenemos una Colombia olvidada, donde el gobierno jamás ha llegado,
donde hace 30 años no pasa nada en esas comunidades, donde la juventud, por ejemplo, ha crecido a la deriva, en donde no tiene ninguna expectativa. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sector educativo. La descentralización en el Meta y en Villavicencio se quedó simplemente en pagarle a los maestros, pero desarrollar una política pública, por ejemplo, pertinente en relación a lo que puede pasar y al proyecto de vida que pueda tener, digamos, en este caso de Villavicencio, la Comuna 4, donde son sectores deprimidos, sectores pobres, que se les pudiera plantear un proyecto de vida a través de la educación, nunca se ha dado. Es decir, aquí, dependiendo los colegios de la misma Secretaría de Educación y del mismo gobierno, hay unos de primera y hay otros de quinta y de sexta. Y aquí la calidad de la educación es directamente proporcional a la pobreza. Es decir, entre más pobreza la calidad es más mala, cuando debería ser al contrario. Y entonces, en esos términos, la descentralización ha quedado, digamos, corta. No ha habido realmente, como dice el doctor Hugo Velázquez, unas instituciones capaces de asumir esa responsabilidad, y en todos los temas nosotros vemos la cosa que no funciona. Es decir, increíblemente, vuelvo y repito, acá hay sectores de la población en donde jamás el gobierno ha llegado. Vea, por ejemplo, en la prestación de los servicios públicos, aquí en Villavicencio, en el sector, digamos, de la Comuna 8, en el sector de Guatapé, en donde esa comunidad tenía el manejo, por ejemplo, de la prestación del servicio de acueducto. Simplemente los gobiernos van y le arrebatan esa posibilidad a las comunidades para entronizar mucho más la corrupción, y para quedarse con esa posibilidad que la gente tiene de aprender y a manejar su destino y a manejar su vida. Y entonces es así como realmente las cosas, por decir algo, en Villavicencio, que es donde yo he venido como trajinando en la cosa política, nunca ha funcionado, y todo está por hacer en materia de deporte y en materia de educación. Bueno, este es el primer avance de la descentralización. Van a venir 4 sesiones más. Vamos a hablar de los ingresos que le han llegado a los municipios. Vamos también a tocar el tema del plan de ordenamiento territorial. Uno de los puntos fundamentales era la ley novena, cuando en el 89 salió que los alcaldes debían de hacer los planes de desarrollo, y luego reforzada por la ley 152, y esto se ha quedado como en el papel. Vamos a seguir invitándolos. Vamos a invitar a Carlos Cano, que es el experto en el plan de ordenamiento territorial. Agradecerle a mi doctor Hugo Velázquez Jaramillo por su atención a esta invitación. Agradecerle a Alberto, biólogo, por su atención. Al exalcalde de Mapiripán, aquí presente, agradecerle. A nuestro equipo allá de comunicaciones, que está pendiente de que todo funcione bien. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, y que pasen un feliz día en nombre de todos nosotros aquí presentes y de la Corporación para el Desarrollo Tecnológico.